Sí, ahora, con esto de Jorge Cálix resuelto, ¿cree usted que se va a calmar las tensiones que habían tanto en el Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral? Fíjate que a mí sobre este tema de Jorge Cálix, especialmente de la última decisión que tomó el órgano electoral, sí me preocupa. Y me preocupa como abogado, porque estamos hablando que en materia electoral tenemos dos órganos. Uno que es administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral, y las controversias o desacuerdos que haya con algún ciudadano sobre alguna resolución del Consejo Nacional Electoral, tenemos el Tribunal de Justicia Electoral. Y el Tribunal de Justicia Electoral es el órgano jurisdiccional que derime todos los conflictos electorales. Y hoy el Consejo Nacional Electoral, por el hecho de que el Ministerio Público pidió a la Corte Suprema un juicio político, donde todavía no se ha pronunciado la Corte si tenía o no razón el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que esperemos que esto no le acarree problemas jurídicos más a futuro. ¿Usted cómo vio este caso, ingeniero, de Jorge Cálix y el tribunal? Bueno, estas solicitudes de antejuicio también. Los funcionarios públicos y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, los concejales, tienen clara su función en el marco de la Constitución de la República. A mí me parece un chiste, ¿verdad?, que dos magistrados se presten a una resolución contraria a la ley. Hay elementos claros, ¿verdad? Y la Constitución dice que para ser candidato por un departamento usted tuvo que haber nacido en el departamento o haber vivido los últimos 5 años en ese departamento. En el caso de Jorge Cálix esto es evidente, que no nació en Olancho y no ha vivido en Olancho en los últimos 5 años, es diputado por Francisco Morazán. Y lo preocupante es que haya personas en la institucionalidad que sin ninguna noción ni respeto a la Constitución y a las leyes. Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad. Yo creo que tenemos que protegerla, y cuando hay estas personas que funcionan y defienden intereses de grupos privilegiados, son detractores de la democracia. Yo quiero contradecir al compañero Lobo. En la Corte Suprema de Justicia Libre no tiene mayoría, el bipartidismo la tiene. En el Ministerio Público toda la estructura es la estructura vieja que fue cómplice en muchos casos. Hay muchos fiscales cómplices de delincuentes, narcotraficantes. El fiscal tiene una ardua tarea por depurar esa institución y que realmente brinde justicia. Lo mismo en los órganos electorales, estamos 2 contra 1 y lo hemos visto que en las posiciones claves para desarrollar estas elecciones tenemos este tipo de componentes como la del Tribunal de Justicia Electoral. Y yo creo que un abogado que defienda esa resolución del Tribunal de Justicia Electoral, pues deja mucho que decir. Sí. Yo solo... Sí, mire, por alusión. Mire, el Tribunal de Justicia Electoral solo se puede pronunciar sobre lo que va a apelar el ciudadano. Y el ciudadano va a apelar sobre una resolución que emitió el Consejo Nacional Electoral. No sé, espero que así haya sido, que el ingeniero haya leído la resolución del Consejo Nacional Electoral. Y es ahí donde existe un error. Se equivocaron los 3 consejeros. Y siempre que se equivoca don Marlon Ochoa, siempre hay una crisis. Y la equivocación que tuvo el Consejo Nacional Electoral en esa resolución, que solo citó un artículo, que era superable, que inhabilitaba supuestamente a don Jorge Cálix. A mí no me interesa don Jorge Cálix, pero sí me interesa el derecho. En esa resolución inhabilitan a Jorge Cálix por haber participado en primarias. No citaron y no argumentaron en esa resolución que tenía la prohibición de no haber residido los últimos 5 años en Olancho. Bueno. Y en base a eso fue que el Tribunal de Justicia Electoral resolvió. Correcto. Bueno, pero hablemos también, porque el tiempo avanza.